hay un lugar para ti. Tú eres nuestro invitado. Tenemos un programa para ti, con documentales, entrevistas, reportajes y mucho más en Mano a Mano por tu seguridad. Participa con nosotros. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Mano a Mano por tu seguridad, el programa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Y como ustedes saben, pues cada martes tenemos pues temas de interés, temas de prevención, para que cada uno allá en casita pues tengan una buena cultura de la prevención del delito y con esto pues aminorar diferentes riesgos que se lleguen a presentar en nuestra contra. Amigos, mi nombre es Guadalupe Mozo Orozco y yo los invito a que nos acompañen pues en una emisión más de este programa que, como ven, pues tenemos invitado. Se los voy a presentar a continuación. Él es el licenciado Manuel Amador Saavedra Flores. Él es vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema, la verdad que pues es un tema que debemos de nosotros ponerle muchísima atención, ya que pues lamentablemente se siguen dando estas situaciones de llamadas de extorsión telefónica. Hola, ¿qué tal, vicefiscal? Bienvenido a este espacio. La verdad que es un gran honor tenerlo aquí y pues a lo largo de unas preguntas, una entrevista que le vamos a hacer, vamos a ir resolviendo algunas de sus dudas. Recuerde también, si tiene alguna pregunta, pues puede escribirnos ahí a la página de Cuida TV, la estación de la prevención. ¿Cómo se encuentra, vicefiscal? Bien, gracias por invitarme. Qué bueno, pues bienvenido. Pues para empezar esta entrevista, pues nos gustaría saber de qué se encarga el área de prevención y seguimiento de la Fiscalía. Sí, con mucho gusto. Nosotros tenemos dos ordenamientos básicos dentro de la Fiscalía. Uno es la ley orgánica y otro es el reglamento. En la ley orgánica nos dan todas las bases de cómo está formada la Fiscalía y en la ley reglamentaria nos especifican cuáles son las tareas que cada área tiene dentro de la Fiscalía. En el caso de la Vicefiscalía de Prevención y Seguimiento, sí, está contemplado en el artículo 33 de la ley reglamentaria, en donde especifica cuáles son las actividades y cuáles son las direcciones que dependen de la vicefiscalía. Quiero comentar que esa vicefiscalía, a través de sus direcciones, despliega el primer contacto que se tiene con la ciudadanía. Por ejemplo, ahí en la fiscalía encontramos la primera persona que va a atender viene a ser la dirección de atención a la ciudadanía. Claro. En donde se recibe a la persona, se le indica a la oficina donde quiere ir, etcétera. Pero también a través de vía telefónica pues se reciben denuncias, quejas, todo lo relacionado con la fiscalía. Claro. Tenemos también una dirección de víctimas para mujeres. Tenemos una unidad de género. Así es. Tenemos la unidad de atención temprana, que es la que se encarga de recibir la primer denuncia o querella por parte de la ciudadanía y establecer si los hechos que narran pueden ser constitutivos de algún delito. Se canaliza para iniciarse su carpeta de investigación, o bien si de los hechos se pudiera llegar a un arreglo inmediatamente por tratarse de un delito no grave. Okay. También tenemos una dirección que son las técnicas, que es la dirección jurídica consultiva, que es la que se encarga de revisar los expedientes en cualquier determinación de reserva, de archivo, de prescripción. Otra área que es una dirección también jurídica, que se encarga de la defensa de los intereses de la Fiscalía. Y creo yo que, independientemente de todas las demás direcciones, la que mayor peso tenemos ahorita es la dirección para solucionar de manera definitiva las carpetas de investigación, incluso hasta las averiguaciones previas que existen, que es a través de los medios alternativos.
Esa área, para el conocimiento del público, es la que se encarga de poder realizar la terminación de una carpeta de investigación donde la persona, en este caso el agraviado, Sí. va a recibir lo que justamente le corresponde. Ok. Por decir algo, si se cometió un daño o si se le ocasionó un daño a través de un delito, lesiones, etcétera, puede a través de esos medios llegar a una solución. ¿Sí? Ok. Esta es una bondad del nuevo sistema de justicia penal Claro. y nosotros la verdad estamos muy contentos porque desde el inicio del sistema penal, que tiene pocos años de haberse instalado aquí en el estado, Así es. llevamos cerca de 6,000 asuntos totalmente terminados. Es decir, Sí. con el viejo sistema tenía que haber una sentencia para decir la persona va a cumplir una pena X y se le condena además, entre otras cosas, a la reparación del daño. Claro. Pero curiosamente la reparación del daño nunca se pagaba. Y en la actualidad, a través de este medio alternativo, se paga. Ok. ¿Sí? Entonces es una bondad. Entonces, en lugar de tener 1,200, 1,500 sentencias entre absolutorias y acusatorias, ahora tenemos casi 6,000 resoluciones en donde la gente quedó plenamente satisfecha. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí la víctima está viendo la bondad porque de inmediato se hace el pago. A veces Sí. puede suceder que la persona no tenga la capacidad económica. Sí. Entonces también hay formas para que pueda hacer los pagos, ¿sí? Ok. Supervisados, porque el dejar de cumplir con una obligación de esa naturaleza trae consigo que todo lo que se había hecho vuelve a su estado original. Es decir, si estaba en una vinculación a proceso, si estaba en la etapa intermedia, pues va a seguir todo, ¿sí? Hasta llegar al juicio oral. Entonces, todas las personas pueden acceder a esto, siempre y cuando estén dentro de la norma. Es decir, no en todos los delitos se puede proceder a una solución de esta Claro. naturaleza, ¿no? Así es. Sí se puede en los juicios abreviados. Ajá. Ahí, aunque sean delitos graves, si la persona se declara culpable Sí. y está dispuesta a pagar la reparación del daño, entonces el beneficio que tiene es una disminución de la pena. Ok. Va a cumplir con cárcel, pero también lo primero es cumplir con la reparación del daño, ¿sí? Ok. Nosotros sabemos que pues hay casos en donde pues son muy sonados Sí. y que de una u otra manera pues se pudieran llegar a tener un juicio abreviado, pero la ley sí establece requisitos. Pues primero, que se declare culpable la persona, Sí. que diga por qué, y la segunda, que pague la reparación del daño. Ok. ¿Sí? Entonces son las cuestiones que bondadosas que tiene este sistema, porque además la persona no puede hacerlo una y otra vez, Claro. sino una solamente, porque se lleva un registro. Así Entonces es el beneficio que tiene, Ok. ¿sí? Entonces para poder realizar ese tipo de actos es necesario cumplir con los requisitos y obviamente se supervisa para que esos resultados sean los más óptimos, en este caso para la víctima. Así es. Pues ahí está, amigos, nos acaba de dar pues una explicación de lo que se encarga el área de prevención y seguimiento, y esto último de lo que nos habló pues fue del nuevo sistema de justicia penal, que pues como lo acaban de escuchar, dice que están avanzando pues más rápido, los casos pues que llegan se resuelven pues mejor, ¿no? Y quedan satisfechos pues las personas que tienen algún tipo pues de delito, ¿no? Algún tipo de denuncia. Pues ahí está, amigos, y ahorita sigue entrando pues de lleno con el tema de extorsión telefónica. ¿Nos podría decir qué es la extorsión telefónica? Sí, como no, con mucho gusto. Creo yo que pues la mayoría ha tenido, si no la experiencia, cuando menos de un familiar, Claro. de haber estado en esa situación.
La extorsión telefónica no es otra cosa que el acto que realiza un sujeto, en este caso el extorsionador, a través de un engaño, de amenazas o de intimidación hacia el sujeto pasivo, que en este caso es la víctima, para que le entregue un dinero a través de cuentas bancarias o departamentales. Por ejemplo, uno recibe una llamada y dice: yo soy fulano, quisiera platicar con usted, fíjese que tengo aquí a una persona que me dijo que teníamos que hablarle a usted porque tenemos ya un grupo afuera de su casa o de su oficina, etcétera. Claro. Y lo principal es de que normalmente hablan muy rápido, pero además de eso empiezan a pedir una cantidad, por decir algo, 100,000 pesos. Sí. Y después empiezan a bajar esa cantidad. Claro. Hasta la cantidad que uno pueda decir: bueno, pues yo tengo nada más 1,000 pesos. Bueno, entonces los 1,000 pesos los va a dar usted. Tiene que hacer esto, ya sea ir a un banco o ir a una tienda de convivencia, principalmente, en donde siempre el teléfono lo tiene uno prendido y le dice: salga de la oficina, por dónde va, qué calle va, porque acuérdense que ahora con las aplicaciones de internet, pues pueden ellos tener perfectamente bien el mapa, dónde se encuentra usted y a dónde se tiene que ir, ¿no? Entonces, ellos parecen que lo están viendo, lo están siguiendo, y normalmente la gente, al sentir eso, siempre cae en esa extorsión, ¿sí? Sí. A pesar de que existen diferentes medios de difusión, en periódicos, en televisión, en las redes sociales, pues todavía la gente es engañada, ¿no? Y normalmente todas esas llamadas telefónicas salen de un penal, ¿sí? La mayoría. No, la mayoría salen de un penal. O sea, la extorsión telefónica normalmente es de un penal, ¿no? Claro. Pues ahí está, amigos, la definición de lo que es la extorsión telefónica. ¿Nos puede decir cómo podemos identificar una extorsión telefónica? ¿Cómo podemos saber qué es una extorsión telefónica? Sí, normalmente cuando la persona habla por teléfono, el teléfono pues, lo consigue a través de los datos personales que nosotros a veces subimos a las redes. Claro. De la guía telefónica que se tiene en cada ciudad, o con algún amigo, etcétera, y normalmente trata de establecer una plática en cualquier sentido, ¿no? Pregunta a veces por un familiar, pregunta sobre el trabajo, para poder seguir su procedimiento como si fuera un protocolo. Claro. Que es lo que tiene que hacer cada vez que responde la persona, y normalmente es tan hábil que a través de su discurso tiene a la persona enfocada, ¿no? Obviamente nosotros tenemos diferentes formas de contestar el teléfono, ¿no? Así es. Una de las cosas es, si es un teléfono celular, pues aparece el número. Claro. Entonces, si es un número desconocido, pues primero, pues no contestar. No contestar. Si es un número de casa que no tiene el aditamento para saber el número que están llamando, bueno, Sí. No contestar, bueno, ¿sí? Quién habla, etcétera, porque propicia uno ya la plática con la persona, ¿no? Claro. Entonces debe ser más seco, ¿no? Porque uno, a través de las líneas telefónicas, con los familiares, con los amigos, normalmente conoce uno la voz. Claro. Independientemente de que pueda aparecer el nombre, etcétera. Entonces, cuando la persona recibe una llamada telefónica y no quiera, o más bien, la persona no la conozca, inmediatamente colgar el teléfono. Inmediatamente colgar el teléfono, para evitar esa extorsión. Pero además creo yo que
la educación que nosotros estamos recibiendo a través de diferentes programas de diferentes dependencias, Claro. Hacen que la gente esté un poquito más avisada, ¿no? Entonces, Así es. ya la extorsión telefónica, bueno, pues sí es un problema todavía, pero va a depender de la persona, ¿sí? En este caso de la víctima, Sí. para poder prevenir y erradicarla, ¿no? Claro. Creo que sí, amigos, es precisamente que por eso se realiza este tipo de programas, pues para tratar de evitar que se siga dando este tipo de extorsión telefónica, porque es un delito y pues ya más adelante vamos a hablar sobre este delito y cuál es la pena que pues que tienen los extorsionadores. Así que debemos de tener muchísima precaución al momento de contestar el teléfono, pues nunca antes pues se decía, habla a la casa de la familia Pérez, a la casa de la familia González. Definitivamente eso desde ahorita ya elimínelo, ya no se usa, porque acá le estás dando información a los extorsionadores. Así que pues ponga mucha atención a esta entrevista. ¿Nos puede decir cuáles son los tipos más comunes de extorsión telefónica? Sí, normalmente lo que ellos utilizan es de que un familiar está detenido, que está enfermo, que sufrió un accidente, que se encuentra en el extranjero, que fue secuestrado, Así es. etcétera, para que impacte la comunicación que hace el extorsionador a la víctima, ¿no? Claro. O también a veces a través de grabaciones ponen voces de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos, para impactar, Claro. ¿sí? Llamando papá, mamá, etcétera, y entonces la persona, pues, de momento cree que efectivamente está detenido o secuestrada la persona, ¿no? Sí. Y a veces es, por decir algo, personas solteras les dicen, tengo a tu hijo, ¿no? Y gritan, pues deben de reaccionar, pues yo no tengo hijos, ¿no? Claro. Pero hasta ellas, por ejemplo, pueden seguir todavía con la plática porque se bloquean, ¿no? Sí, o sea, sí. es el impacto del oír, lo hacen, ¿no? Es decir, normalmente incluso buscan hasta la hora para poder hacerlo, ¿no? Claro. Temprano, después del almuerzo, antes de la comida, donde la persona no pueda estar bien, ¿no? Es decir, cansada o estresada o con trabajo y que no pueda responder rápidamente o defenderse rápidamente, decir, bueno, pues sí es una llamada de extorsión, ¿no? Claro. Entonces eso es lo más común que ellos hacen, ¿no? Claro que sí, pues hay diferentes modos de operación, la verdad que los delincuentes están pues a la hora del día, están ellos pues siempre tratando de ir un paso adelante de nosotros para que puedan llamarnos, pues provocarnos miedo, provocarnos susto y pues en ese momento cada uno de nosotros a los que nos llaman pues caer en sus redes, ¿no? Y así poder pues darles muchas veces lo que ellos piden. Así que debemos de tener muchísimo cuidado. Si tú pues tienes la información, aquí lo conveniente sería que lo platicaras con tu familia, con tus amigos, pues para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer durante una extorsión telefónica. Licenciada, ¿nos puede decir cómo operan los extorsionadores? Bueno, sí, normalmente como decía yo hace un momento, lo hacen desde centros de reclusión. Sí. Y tienen ellos una forma muy especial. Nosotros sabemos que tenemos una clave del ARA en cada entidad federativa o en diferentes municipios. Claro. Y entonces ellos normalmente compran ahora los chips de las diferentes ciudades para que el teléfono sea de la misma ciudad. Así ¿Sí? es. Por ejemplo, aquí en Chilpancingo el 747, en Acapulco 744, lo toman. Claro. ¿Sí? A pesar de que estén hablando de un reclusorio en la Ciudad de México, ellos ya tienen ese teléfono, ¿no? Entonces, pues normalmente decimos pues una llamada de aquí del estado, Sí. o de la ciudad, y la contesta. Entonces Claro. ahí es donde ellos aprovechan, ¿no? Es decir, ya no ponen teléfonos de ciudades como la Ciudad de México, Puebla, etcétera, sino exclusivamente de la ciudad
donde están o quieren realizar ese tipo de extorsión, ¿no? Claro. Nosotros habíamos visto en programas de televisión, en investigaciones especiales, cómo tienen todo un centro, ¿no? Claro. De operaciones ellos que se dedican, pues muchas personas a eso, ¿no? Y tienen la mejor tecnología para hacerlo, ¿no? Se supone que se han hecho esfuerzos para bloquear las llamadas de reclusorio. En algunos estados funciona, en otros no. Claro. Pero mientras exista ese tipo de circunstancias, pues ellos van a aprovechar y van a ir cambiando su modo cada vez más sofisticado para poder sorprender a las personas, ¿no? Claro que sí. Pues mucho ojo, amigos, allá en casita, si recibes una llamada y te dicen que es un familiar que viene del extranjero, que se encuentra pues en la frontera y que te trae cosas, pues la verdad que no empieces a darle información, porque la verdad que ¿quién de nosotros no tiene familia en el extranjero? Y te dicen, tía, ya llegué, estoy acá en la aduana, y luego tú, en lugar de decirle quién habla, pues inmediatamente le das el nombre, ¿no? ¿Eres tú, Juan? ¿Eres tú, Pedro? Y pues obviamente ellos se van a agarrar de ahí el nombre que tú les des y de ahí van a seguir y te van a pedir dinero porque pues te va a decir que no lo dejan salir de la aduana, que le tienen que dar tanto dinero y te dice pues que te trae cosas a regalar. La verdad que hay muchísimos modos de operación. También te puede llegar un mensaje de texto diciendo que ganaste un sorteo, que te ganaste un automóvil, que te ganaste cierta cantidad de dinero. Ahí pues también debes de usar la lógica. Si tú nunca concursaste, nunca participaste en un sorteo, pues es evidente que ese mensaje que te llegó pues no es real. Así que pues debemos de estar siempre listos, siempre pues al pendiente y alertas para evitar caer en cualquier tipo de extorsión telefónica. Ya a lo largo del programa pues ya nos venía diciendo algunas formas de cómo obtienen información de las víctimas. ¿Nos los puede recalcar para que las personas que nos están sintonizando pues les quede bien claro? Principalmente nosotros cuando utilizamos una red social establecemos todo como si fuera un requisito, el establecer nuestro domicilio, nuestro teléfono, nuestra familia. En algunos apartados ponemos el nombre de la esposa, de los hijos, de los tíos, de todo. Sí, queremos que todo quede en orden. Claro. Presumimos cosas de fiestas, de eventos, etcétera. Así es. Y a veces hasta si hacemos una remodelación en la casa o si adquirimos por primera vez una casa, la ponemos, un carro, etcétera. Entonces, todo eso hace que tengamos los datos para ellos de inmediato, ¿no? Claro. Entonces, independientemente de las redes sociales, también a veces los mismos amigos, en algunos casos, son los que proporcionan esas cosas, ¿no? Claro. Es decir, a veces uno de los requisitos que tenemos en la extorsión telefónica es decir, a quién le podemos hablar o quién te ha hecho algo, nosotros lo vamos a hacer, incluyendo decirse ellos de algún grupo de la delincuencia organizada que está aquí, que saben más o menos que operan, porque pues todos los días salen en los periódicos, en la televisión, etcétera. Claro. Y conocen a veces la ciudad por que aparecen pues la colonia esta, la colonia fulana, etcétera, etcétera, para decirle a la víctima que efectivamente conocen el lugar, que sí saben dónde está, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que siempre cuando, por ejemplo, en los premios, que ya es una cuestión que casi ya no sale, empiezan a decir que ingrese uno cantidades menores de dinero, y cada vez más y más para que la gente de 1,000 pesos, de 500 pesos, etcétera, pueda ir abonando a una tarjeta, a una cuenta, etcétera. Eso casi ya desapareció, ya como que la gente ya no cree en ese tipo de extorsión.
Lo que sí se da es principalmente en la amenaza de los grupos delincuenciales, sobre todo en las ciudades donde tienen problemas de seguridad, ¿no? Entonces ahí es donde aprovechan ellos, soy de tal grupo y necesito esto, necesito lo otro, ¿no? Claro que sí. Pues sí, amigos, la verdad debemos de tener muchísimo cuidado con la información que proporcionamos, principalmente en las redes sociales. Pues debemos de checar qué tipo de fotografías subimos. Eviten subir fotografías pues de sus hijos cuando van a la escuela. Muchas veces pues vemos que las madres de familia suben fotos de sus hijos, inclusive con el logotipo de la escuela donde va su hijo. También llegan a subir fotos pues de afuera de su casa, de su carro. Muchas veces pues no tienen precaución y hasta sale el número de placas. Así que no se alarmen si una vez les llaman y les dicen: sé dónde vives, sé de qué color es tu casa, sé a qué escuela va tu hijo y qué carro traes. Entonces, si tú recibes por sorpresa toda esa información, la verdad que sí te va a sacar mucho de onda, vas a decir: ¿de dónde sacó esa información? Te vas a alterar, te vas a poner mal, inclusive puedes llegar a caer en extorsión. Así que en el perfil de Facebook pues hay un modo para que tú pongas privado tu información. De preferencia no pongas número telefónico ni tu nombre real, pon un alias, pues nada más acepta a tus amigos, a tu familia. Muchas veces aceptamos todas las solicitudes que nos envían y no sabemos ni quiénes son. Y para que tú puedas privar esta información, pues ahí está un apartado en ajustes, ahí puedes poner privado y quién puede ver solamente la información que publicas en las redes sociales. También pues si te llaman y te dicen tu nombre, tu dirección, también esa información la pudieron haber obtenido del directorio telefónico. Así que si tú recibes una llamada, pues lo más importante es que guardes la calma. Amigos, con esta información yo los invito a ver un video precisamente sobre algunas recomendaciones para evitar la extorsión telefónica. Adelante con el video, por favor. Evita ser víctima de la extorsión telefónica. La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación al realizar un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro, con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, ya sea a través de la llamada de un supuesto familiar que está en apuros o secuestrado, del mensaje de texto que te avisa de un sorteo que ganaste, de las amenazas de un supuesto grupo delictivo o del aviso de la suspensión temporal de tu línea telefónica por fallas del servicio. La extorsión es un delito grave que debes denunciar. Algunos delincuentes emplean este método para obtener un beneficio económico. Eligen números telefónicos al azar para hacer llamadas extorsivas y consiguen enganchar a sus víctimas a través de la violencia psicológica principalmente. Según el Código Penal Federal, la extorsión es castigada con varios años de prisión y el pago de una multa. Los elementos que utilizan para enganchar a sus víctimas son el familiar en apuros que viene del extranjero, supuestos grupos criminales, amenaza de secuestro o muerte, falsa autoridad exigiendo datos familiares, ganador de algún premio o sorteo. Recuerda que la extorsión telefónica es sancionada por el Código Penal con una pena que va de los 2 a los 8 años de prisión y el pago de una multa que va de los 40 a los 160 días. La extorsión telefónica es una modalidad de delito. Denunciar a las autoridades y compartir tu caso ayudará a otras personas a no caer en las redes del engaño. Por tal motivo, ante cualquier sospecha de extorsión telefónica o secuestro virtual que tengas, notifica de inmediato al 911, número de emergencias, y para denuncia anónima al 089, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Está este video sobre qué hacer en caso de recibir una llamada de extorsión telefónica.
Y bien, pues continuando con la entrevista, tenemos un invitado. Él es el licenciado Manuel Amador Saavedra Flores. Él es vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Pues él, a lo largo de este programa, pues hemos tenido una plática, pues precisamente sobre la extorsión telefónica, para saber qué es una extorsión telefónica, cuáles son los modos de operación, qué es lo que tenemos que hacer para evitarla. De eso vamos a hablar pues en un momento. Si una persona recibe pues una llamada telefónica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, la Fiscalía tiene tiempo que ha sacado unos trípticos y en la página oficial aparece qué son los pasos que debería hacer. Claro. No sé si se pueda ver. Claro que sí. ¿Puedes acercarla, Silvano? La imagen. Pues estas son algunas medidas que debemos adoptar en caso de recibir una llamada de extorsión telefónica. Pues ahí está, dice: por mi seguridad me comunico con mi familia, evito dar a conocer mi situación económica, presto atención a mi entorno, no comparto información personal, notifico a las autoridades si hay alguna actividad sospechosa, y pues también nos maneja el número de emergencias, el 911, y el número de la Fiscalía, el 01800 832 7692. También nos dice: inculca en niñas y niños y adolescentes a no proporcionar información personal a desconocidos. Hagamos frente a la extorsión telefónica. Y de lo que hablábamos hace rato, también viene otro cartel respecto a lo que ya se había dicho, de que pues no es un juego, ¿no? Claro. Entonces, la Fiscalía, a través de su página, establece una serie de mecanismos de prevención, ¿no?, para evitar la extorsión. Y obviamente pues hay que poner en cuidado de no hacer determinadas conductas para no ser objeto del delito de extorsión. Claro que sí, esta es la campaña que maneja la Fiscalía. Pues esta campaña la puedes encontrar en su página de la Fiscalía. La verdad que es muy importante pues tomar en cuenta estas recomendaciones, ya que muchas veces decimos: no, a mí no me va a pasar, yo no creo en esas llamadas, pero la verdad que los extorsionadores pues son tan audaces que saben cómo llegarte, cómo hablarte, cómo amenazarte, cómo provocarte miedo. Y muchas veces, aunque seas una persona preparada, aunque ya tengas la información, ellos te hablan y no te dejan colgar, no te dejan comunicarte muchas veces con tus familiares, y te tienen ahí diciéndote que te tienen vigilado, te amenazan, inclusive te llegan a amenazar de muerte. Y pues imagínate si recibes una llamada, como ya lo dijo el vicefiscal, en una hora determinada del día, donde tú todavía pues estás en tu casa, igual y estás todavía no te preparas para el día, pues sí, como que te llega de golpe y no puedes reaccionar a lo que es estas llamadas. ¿Qué medidas de prevención debemos de tomar en cuenta para evitar una extorsión telefónica? Bueno, yo creo que el principal es nuestra familia, ¿no? A nuestra familia debemos decir que en las llamadas telefónicas no den información, no crean lo que les dicen, que deben comunicarse inmediatamente con los adultos para el efecto de evitar ese tipo, y también evitar a veces hasta el secuestro virtual, porque claro, a veces a los menores les dice que tienen que salir, que su mamá está esperando, su papá o su tío, etcétera, y los llevan directamente, no ellos, sino ellos mismos van solitos a otro lugar, y en donde ellos aprovechan inmediatamente para decir que también es un secuestro virtual y están extorsionando, etcétera, ¿no? Claro. Nosotros contamos con una Fiscalía Especializada contra el Secuestro, que independientemente de esa actividad también atiende lo que respecta a la extorsión, y es la que normalmente ha tenido éxito en ese tipo de delitos. Pero
para poder ser eficiente, pues necesitamos que la comunidad, que la sociedad, pues lea, establezca ciertas medidas para evitar ser objeto del delito de extorsión. Así es, lo principal es informarse, mantenerse siempre pues checando, ¿no?, los periódicos, los medios de comunicación, las campañas que muchas veces las dependencias pues sacan para alertar a la ciudadanía, y si lo siguen sacando es porque se siguen dando esos tipos de extorsión telefónica. ¿Cómo podemos, licenciado, denunciar un número por extorsión? Bueno, como aparece en los trípticos, pueden hablar al teléfono del 01800 832 7692 o bien llamando al 911. Claro. El 1800 está atendido, al igual que el 911, las 24 horas del día. Así es. El valor de Ahí la les semana, pueden dar la información, canalizarlos para darles asesoría es un esfuerzo continuo. todo lo que es este tema. Claro que sí, además estos dos números son totalmente gratuitos, tú puedes utilizarlos si te llega pues algún número de extorsión telefónica. Aquí lo importante es que anotes el número, la grada, que también pues cheques el acento, ¿no?, el acento de voz, porque con eso también se pueden dar cuenta de qué estado de la república te están llamando. Muchas veces pues es un acento de los estados del norte, y eso también es un punto clave pues para hacer tu denuncia por extorsión telefónica. ¿Nos puede decir, licenciado, cuál es la pena para la extorsión? Sí, fíjese que desgraciadamente es un delito que se considera como no grave. Sí. La pena va de 5 a 15 años. Y ya hay iniciativas, y seguramente también nosotros nos sumaremos a eso, para que el delito de extorsión sea un delito grave. Claro. ¿Sí? Si bien es cierto que a veces el clasificar delitos no graves o graves dicen que no tiene consecuencias, creo que es una manera de prevenir, ¿no? Es decir, si tú cometes un delito de extorsión considerado como grave, pues las consecuencias es que va a tener una prisión preventiva, sí, y no va a tener acceso a un medio alternativo. Claro. Si bien es cierto que puede tener un juicio abreviado, lo cierto es de que va a estar pues un tiempo en la cárcel, ¿no? Así ¿Sí? es. Entonces ahorita, ¿qué es la crítica que tiene este sistema adversarial? Sí. De que la mayoría de los delitos no son graves, a pesar de la penalidad de 5 a 15 años, también lo es de que es una forma de también no violar los derechos de las personas con el principio de presunción de inocencia, ¿no? O sea, una persona siempre será inocente hasta que no se dicte una resolución judicial, ¿no? Entonces, se ha peleado mucho por eso en la sociedad por muchísimos años, y ahora que ya tenemos este sistema, es una de las críticas que se tiene, que no en todos los casos la persona se queda en la cárcel, ¿no? No tiene una prisión preventiva. Entonces son cuestiones de adaptación poco a poco, y que obviamente nos sirva a nosotros para tener una mejor cultura de prevención. Claro que sí, aquí lo importante es que pues la verdad que las dependencias te dan las herramientas, pero eres tú quien debe ponerlas a la práctica. Debes de llevar a cabo estos consejos, no tomarlos a la ligera, compartirlo con tus amigos, con tus familiares, decirles qué campañas hay, leerlas, y la verdad que con esto evitaremos que se sigan dando este tipo de delitos como lo es la extorsión telefónica. Aparte de la campaña que nos acaba de mostrar, vicefiscal, ¿tienen algunas otras campañas? Sí, estamos saliendo a las diferentes partes del estado para llevar personalmente la información, no solamente sobre la prevención, sino sobre todas las actividades que realiza la Fiscalía. Claro. Y constantemente en las redes sociales se tiene una serie de recomendaciones para la ciudadanía y la información de las actividades que está realizando la misma. Claro que sí, es muy importante, la verdad, pues acudir a todas las comunidades a dar esta información preventiva, y pues también a dar los números telefónicos para que hagan su denuncia. Aquí lo importante también es
pues que realicen la denuncia. Pueden hacerlo al número de la Fiscalía, al 01800 o al 911, el número de emergencia, que también ahí te pueden canalizar pues a este número para que tú hagas tu denuncia. Amigos, pues con esto concluimos la entrevista. Muchísimas gracias vicefiscal, por haber acudido a este espacio. La verdad que es muy importante pues brindar información preventiva a todas las personas que nos están sintonizando. Con esto vamos al valor de la semana, el valor de la perseverancia. Vamos adelante con el video, por favor. El valor de la semana, la perseverancia. La perseverancia es un esfuerzo continuo, es un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto. La perseverancia es un esfuerzo continuo, es un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto. Siempre es gratificante iniciar un proyecto. Existe una gran ilusión, sueños y esperanzas. Ese proyecto puede ser iniciar un nuevo ciclo escolar donde comenzarán resistencias y problemas. En esta nueva experiencia conoceremos personas que nos agradan o las exigencias podrán ser agotadoras. Entonces, necesitamos tener la perseverancia bien asimilada para no ser derrotados y tener la satisfacción de haber luchado por llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo que nos propusimos. Con la perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite no dejarnos llevar por lo fácil o lo cómodo. Cuando hablamos de este valor, valdría la pena tomar un papel y ver nuestros propósitos para revisar si los estamos cumpliendo. Por otro lado, a veces no conocemos realmente a fondo nuestras capacidades para poder establecer objetivos que realmente podamos alcanzar. Cualquier meta que emprendamos debe de estar acompañada de los medios que vamos a utilizar para conseguirla y pensar qué nos hace falta para alcanzarla. Estas herramientas son nuestras habilidades, posibilidades y conocimientos. La perseverancia requiere sentido común y pensar que tal vez no lo logremos de inmediato. Sin embargo, es importante volverlo a intentar, porque la perseverancia brinda estabilidad, confianza y es un signo de que estamos madurando o tomando conciencia de nuestra responsabilidad ante las cosas. Necesitamos estar preparados para enfrentar los retos que el mundo actual presente, con un compromiso pleno y decidido para cumplir con nuestra vocación, con entrega y espíritu de servicio. Podemos desarrollar la perseverancia si somos constantes en nuestras actividades y prevemos los obstáculos. Tenemos firmeza en las dificultades y somos constantes en la búsqueda del bien. Enfrentamos los retos sin miedo, con un compromiso pleno y decidido para cumplir con nuestra vocación, sea lo que sea. Recuerda, para cualquier emergencia, llama al 911, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero.